Hola, en este podcast estudiaremos la carga del asegurado de evitar la extensión y propagación del siniestro, consagrada en el artículo 1074 del Código de Comercio. Para esto trataremos los siguientes temas: aspectos generales del deber, consecuencias de incumplir con el deber, el laudo de Ocensa, otra jurisprudencia relevante en materia del deber y el deber en otras jurisdicciones. El citado artículo tiene relación con el artículo 1075, que trata sobre el aviso de la ocurrencia del siniestro. Esos artículos son de carácter imperativo, lo que implica que las partes no pueden disponer en contrario, no pueden pactar diferente contractualmente, no pueden desaparecer el deber o la obligación, pues es una norma inmodificable por la convención o el acuerdo o el contrato celebrado que está protegido por el ordenamiento jurídico. El deber de evitar la extensión y propagación del siniestro nace en un momento en el que el siniestro se presenta, pues es un deber asegurado de evitar que el siniestro se extienda y se propaguen sus efectos nocivos frente al bien o interés asegurado. A partir de este momento surge para el asegurado el deber, por sus consecuencias frente al mismo, de evitar la extensión y propagación del siniestro. Un aspecto importante de este deber es su relación con el principio de buena fe, puesto que, estando en la situación el asegurado en condiciones de aminorar o atenuar el siniestro en curso, este llegase a adoptar una conducta negligente o indiferente con el deber que le ha impuesto la ley, estaría atentando contra el equilibrio de la relación jurídica. Por lo tanto, tiene el deber de actuar en miras a que el siniestro no adquiera otras dimensiones distintas a las que razonablemente podría adquirir frente al comportamiento observado por un hombre prudente. Así entonces, la conducta que se espera del asegurado es una conducta proactiva y diligente, orientada por la buena fe y lealtad frente al asegurador a quien se le transfirió el riesgo. Continuando con los efectos que se derivan del incumplimiento de este deber, es importante señalar que el cumplimiento de estas conductas debidas está directamente encaminado al ejercicio del principio de la buena fe. Remitámonos a la sentencia SC 5176 del 2020 de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, con magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, quien dice que un deber de conducta que se puede entender como una carga encuentra su razón de ser en el principio de la buena fe. En ese orden de ideas, resulta primario que ante la ocurrencia de un daño, quien sufre dicho perjuicio, en este caso el asegurado, tienda a que la intensidad del daño no se incremente, incluso si está dentro de sus capacidades, intente minimizar sus efectos perjudiciales, pues solo de esta manera su comportamiento podría entenderse realizado de buena fe y le daría legitimación para reclamar la totalidad de la reparación del daño que haya padecido. Bajo el supuesto de que exista un incumplimiento con este deber, primero remitámonos al artículo 2357 del Código Civil, en donde se dice que la apreciación del daño está sujeta a reducción, y esto si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente. Partiendo de lo anterior, remitámonos ahora al Código de Comercio, en su artículo 1078, el cual habla de la reducción de la indemnización por incumplimiento a este deber, en el cual podemos notar dos posibles escenarios. El primero es que si el asegurado incumple, el asegurador solo podrá deducir la indemnización del valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento. El segundo escenario que interpretamos en el artículo es que el incumplimiento surgió por un ejercicio de la mala fe, en este caso del asegurado. Siendo así, éste perdería su derecho a reclamar la indemnización que se le haya causado por el daño. En lo que concierne al laudo, se trata de una demanda arbitral presentada por Oleoductos Central S.A. Ocensa S.A. contra la aseguradora Liberty Seguros S.A. El litigio versa sobre los siguientes hechos. Ocensa y Liberty Seguros celebraron un contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual con vigencia el 31 de mayo de 2003 al 31 de mayo de 2004. Dicho seguro se pactó bajo el sistema de ocurrencia y la suma asegurada fue pactada en $10 millones. El día 26 de agosto de 2003, en la terminal de Coveñas, se presentó un daño en uno de los tanques de almacenamiento, el cual derivó en una fuga de crudo. Una vez detectada la emergencia, se activó por parte de Ocensa el plan de contingencia con el fin de controlar cualquier riesgo sobre la comunidad, el terminal, el ambiente y daños a terceros.
En este laudo se presentan varios debates jurídicos. Sin embargo, el que para efectos de este podcast nos concierne es el debate que versa sobre si las medidas adoptadas por Ocensa fueron razonables en virtud de lo estipulado en el artículo 1074 del Código de Comercio. Ocensa pretendía que se le pagara la obligación a cargo del asegurador establecida en el artículo anteriormente mencionado. Por otro lado, Liberty Seguros argumentaba que las medidas adoptadas por Ocensa desbordaban las medidas cubiertas por el seguro. El tribunal argumenta con base en la doctrina y la jurisprudencia que en el artículo 1074 del Código de Comercio se imponen verdaderos deberes jurídicos secundarios de comportamiento en cabeza del asegurado, con la suficiente importancia como para afectar la estipulación del importe final de la indemnización, deber que está dominado por el principio de buena fe. Adicionalmente, se hace la aclaración que el siniestro ocurre en el seguro de responsabilidad civil cuando, abro comillas, sucede el hecho generador con capacidad de causar daño, cierro comillas. Es por esto que en virtud de lo expuesto y conforme al artículo 1074, el tribunal concluye que en el momento en que sucede el hecho externo imputable al asegurado, surge el deber de evitar la extensión y propagación de este, surgiendo de esta manera la obligación para el asegurador de reconocer los gastos incurridos por el asegurado en virtud de este deber. Por último, en el acervo probatorio se identifica todas las acciones que realizó Ocensa con el fin de contener el derrame del crudo. Por ende, el tribunal considera que el siniestro ocurrió y que Ocensa cumplió con la carga estipulada en el artículo 1074 del Código de Comercio, por lo que condena a Liberty Seguros a reembolsar los gastos incurridos por la suma de 1.800.061.828 pesos. Vale la pena decir que la jurisprudencia que estudia el deber en cuestión es escasa. Sin embargo, ya se llama la atención al laudo arbitral que decidió la controversia entre Al Popular Almacén General de Depósito y Colseguros junto a Seguros Alfa. El objeto de la controversia fue la determinación sobre si estaba amparada por el seguro la pérdida de una mercancía depositada en el almacén de Al Popular por causa de un vendaval que desentejó el almacén en cuestión, haciendo que la mercancía se mojara. Lo relevante de este laudo con respecto al deber estudiado es que el tribunal concluyó que a partir de las pruebas practicadas no se encontraba demostrado ningún siniestro ni perjuicio concerniente a la póliza contratada entre Al Popular S.A. y las aseguradoras demandadas. En virtud de lo anterior, el tribunal emitió un laudo absolutorio a favor de las aseguradoras demandadas, desestimando incluso la pretensión de que éstas reembolsaran a Al Popular la suma de dinero pagada por el asegurado en virtud de las labores de salvamento de la mercancía perdida, puesto que no es dable hablar de que se cumplió con este deber si en primer lugar no existió siniestro alguno. Ahora hablaremos sobre la concepción de este deber en otras legislaciones del mundo. En primer lugar, en Chile, el artículo 524.6 del Código de Comercio consagra que, una vez ocurrido el siniestro, el asegurado tendrá la obligación de tomar todas las providencias necesarias para salvar la cosa asegurada o para conservar sus restos. También este artículo señala que la aseguradora deberá reembolsar todos los gastos razonables en los que haya incurrido el asegurado para cumplir con esa obligación, siempre y cuando dicho reembolso no exceda la suma asegurada. Asimismo, se señala como consecuencia del incumplimiento de la obligación que podrá haber un rechazo del pago de la indemnización. En Estados Unidos, el McLaren-Ferguson Act de 1945 consagró que cada estado regularía la materia de los seguros de manera independiente al ser estos de interés público. Sin perjuicio de lo anterior, múltiples estados reiteran en su legislación este deber, el cual consiste en la protección de la propiedad, entiéndase como interés asegurable, de futuros daños una vez ocurrido el siniestro. También se ha señalado que cuando el asegurado debe incurrir en reparaciones o gastos para evitar futuros daños, los gastos deberán ser necesarios y razonables y el asegurado deberá tener constancia de los mismos, esto con el fin de que la aseguradora se los reembolse en un futuro. Ahora bien, es necesario señalar que en la legislación revisada no se consagra ningún tipo de consecuencia al incumplimiento de este deber por parte del asegurado. Por último, nos referiremos al proyecto de ley sobre el contrato de seguro para Latinoamérica de 2014, también conocido como Proyecto Morandi. En este también se consagra el deber en cuestión del asegurado, así como el deber correlativo de la aseguradora de reembolsar los gastos derivados de esta obligación inicial. Sin embargo, se señala que dicho reembolso podrá exceder la suma asegurada. Del mismo modo, señala que en el evento del infraseguro, el reembolso de los gastos será proporcional como lo es en el caso de la indemnización. Por último, es necesario señalar que este proyecto no consagra ninguna consecuencia ante el incumplimiento del deber por parte del asegurado. Muchas gracias por oírnos. No se olviden de sintonizarnos la próxima semana.